Siendo ministro de Educación, maestrante Evelyn Cavadía Arteaga, Iberoamericana Corporación Universitaria. Propuestas de reforma a la Ley General de Educación. Constitución Política de Colombia. Derechos, diferentes capacidades, nacemos libres, somos iguales, no discriminación, oportunidades, protección especial. La Constitución Política en el artículo 13 dice: todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional, familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. En el artículo 47 nos dice: el Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se les prestará la atención especializada que requieran. En el artículo 67 dice: la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. ¿Cómo actúa la Ley 115 en la práctica educativa? La presente ley señala las normas generales para regular el servicio público de la educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas. La estructura del sistema educativo en Colombia, según la Ley General de Educación: educación formal, educación no formal y educación informal. Formación de educadores. La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad, ética y pedagogía. Para ejercer la docencia se requiere titulación de licenciado y estar vinculado al escalafón docente. ¿De qué sirve y para qué sirve la Ley 115? La formación para el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos de convivencia, solidaridad y equidad, así como el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 2. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país. 3. Informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos y sobre la marcha de la institución educativa. Participación a las acciones de mejoramiento. En el artículo 1, el objeto de la ley dice: la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Artículo 2. Servicio educativo. El servicio educativo comprende el conjunto de normas jurídicas, los programas curriculares, la educación por niveles y grados de la educación no formal, la educación informal y los establecimientos educativos, las instituciones sociales, estatales o privadas. En el artículo 3, prestación del servicio educativo. El servicio educativo será prestado en las instituciones educativas del Estado. Artículo 4, calidad y cumplimiento del servicio. Corresponde al Estado, a la sociedad y a la familia velar por la calidad de la educación y promover el acceso al servicio público educativo, y es responsabilidad de la nación y de las entidades territoriales garantizar su cubrimiento. Artículo 5. Fines de la educación. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le ponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos,
a la paz, a los principios democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como el ejercicio de la tolerancia y la libertad. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley y a la cultura nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios. En el artículo 23 habla de las áreas obligatorias y fundamentales. La reforma número 1 que se ha planteado es incluir como área obligatoria y fundamental el área de diversidad e inclusión social. En el artículo 19, la educación básica obligatoria está constituida por educación primaria y secundaria, y la reforma es educación igualitaria. Las edades sean de 7 a 12 años. Uno de los ejes básicos del modelo educativo es el de dar acceso a una educación de calidad a todas las personas, independientemente de su edad, origen étnico, a nivel socioeconómico, género, discapacidad, orientación sexual o lugar de procedencia. Artículo 79. El decreto 230, por el cual se dictan las normas en materia de currículo, evaluación y promoción de los educandos y evaluación institucional. Las reformas serían: los exámenes estandarizados serán eliminados. Solo cuando un niño finalice preescolar se realizará pruebas psicológicas para determinar sus capacidades y madurez. De esta manera, un niño puede comenzar antes o después según sus habilidades. Eliminar las tareas y deberes en casa para que el niño pueda tener tiempo de ser niño. En el artículo 79 del decreto 230, por el cual se dictan normas en materia de currículo, evaluación y promoción de los educandos y evaluación institucional, la reforma se premiará la curiosidad y la participación. La imaginación y la capacidad de emprendimiento serán apreciados. Esto también se fomentará en la educación, donde se valorará la creatividad, la experimentación y la colaboración por encima de la memorización y las lecciones magistrales. Reforma número 6. Los docentes serán profesionales valorados. La educación es una profesión con prestigio y los profesores tendrán gran autoridad en la escuela y en la sociedad. Serán bien preparados y con alta vocación. Reforma número 7. La educación será personalizada. Desde los primeros cursos se interviene para apoyar a los alumnos con necesidades especiales, con lo que se evitará que sus dificultades aumenten con los años y se minimizan los porcentajes de fracaso escolar. Se respetará el ritmo de aprendizaje de cada niño y no se evaluará. Artículo 173. Financiación de la educación estatal. La reforma número 8. El reparto del dinero público se hará de forma equitativa y poder así contratar profesionales de apoyo idóneos para el acompañamiento de estudiantes con necesidades educativas. Reforma número 9 y 10. La educación será gratuita y por lo tanto accesible a todos. El sistema educativo público establecerá que la educación será obligatoria y gratuita entre los 7 y los 16 años y debe ser impartida por centros públicos. Tampoco se pagará por libros ni por el material escolar y todos los niños recibirán una alimentación diaria en el colegio también de manera gratuita. En el caso de que el niño viva a más de 5 kilómetros del centro escolar, el municipio debe organizar y pagar el transporte. Muchas gracias.